Bien, perfecto. Creo que ya estamos todos. Bien, buenas noches con todos. Sean bienvenidos al webinar ETAPS, Diseño de Columnas en la Práctica, organizado por SDC, Gestión, Diseño y Construcción. Nosotros somos una agencia de consultoría y capacitación en temas de gestión, diseño y construcción, orientado a capacitar a profesionales, técnicos, universitarios y todo aquel que esté interesado en estos rubros y en estos temas. Y el día de hoy estamos ofreciendo para todos ustedes, y con mucho cariño, este webinar. Esperamos pues que lo puedan aprovechar de la mejor manera para poder incrementar sus conocimientos personales y profesionales. Recuerden que tenemos ciertas reglas para el desarrollo del webinar y que sea una excelente experiencia. Los voy a listar en estos momentos para que puedan recordarlos. Lo primero es que los participantes deberán de preferencia colocar su nombre, no solo sus siglas o números para ser admitidos. Y recuerden que esta información se verificará con sus datos registrados en nuestro formulario de inscripción para que accedan a descuentos especiales, y también estaremos sorteando posteriormente al webinar, dependiendo de todos los que se queden y nos acompañen hasta el final, semibecas y becas para nuestras próximas capacitaciones laborales, las cuales les estaremos pues haciendo llegar a sus correos que han registrado. Como segundo punto, al ingresar al webinar, asegurarse que por favor tengan el micrófono apagado. ¿Ok? Esto para que la comunicación del ponente sea más fluida. Como tercer punto, si el ponente indica que puede haber alguna intervención hablada, en este caso, se podrá abrir el micrófono a las personas que alzaron la mano. Como cuarto punto, toda consulta o pregunta será de forma escrita vía el chat de Room que tenemos acá en el Zoom y será de forma abierta para todos los asistentes. Muy bien, ahora voy a pasar a presentarles al instructor, al docente de esta ponencia. Es el ingeniero Fidel Rivas Fernández. Él es ingeniero civil de la Católica. Actualmente trabaja en CIRNA e IRL desarrollando proyectos estructurales. Anteriormente laboró en Prisma Ingenieros diseñando edificios. Tiene conocimiento amplio en el uso del programa ETAPS y experiencia diseñando con las normas E030, E060 y E020. Asimismo, realiza asesoramiento en tesis de estructuras, análisis y diseño de elementos de concreto armado y desarrollo de proyectos de diseño a modo personal. Muchas gracias por su atención y ahora le voy a dar el pase al ingeniero Fidel, quien nos va a guiar en este webinar. Listo, Fidel, por favor. Muchas gracias, Todo Víctor. tuyo el webinar. Gracias. Buenas noches con todos, ante todo. Les agradezco en primer lugar por el tiempo que ustedes separan de todo su tiempo diario para aprender algo nuevo, para poder capacitarse. Y de mi parte me comprometo a dar lo mejor de mí para hacer que llegue una bonita experiencia. Empezamos. Eh, Muchos de ustedes habrán visto el flyer del curso y hay algo que causa curiosidad acá. Justo lo estaba viendo y es algo que me causa curiosidad. Ya que en la parte de arriba tenemos una columna rectangular. Voy a activar el puntero rojo para que lo puedan ver. Acá es una columna rectangular y por lo tanto este diagrama debería ser simétrico, pero no es así. Y averiguando un poco qué es lo que colocaron acá, es que esos dos de acá arriba son un elemento y estos dos de acá abajo son otro elemento. ¿Ya? Bueno, solo quería hacerles esa aclaración para los curiosos que también se dieron cuenta de ese detalle. Y vemos las siguientes diapositivas. Para diseñar una columna, primero empezamos con el predimensionamiento.
O sea, eso está incluso en la parte anterior al análisis. Para el predimensionamiento de columnas es importante reconocer si la columna es dominada por momentos de gravedad, momentos de sismo o axial de sismo. ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, vamos a analizar lo que hay al costado de la columna, con qué está conectado. Por ejemplo, en este caso, tenemos un pórtico, ¿ya? Ahora, este pórtico está con dos columnas a los costados, una columna al medio. Nos damos cuenta de que cuando es un sistema de pórticos, las columnas extremas, de alguna manera con ayuda de la viga, tratan de cargar a la columna que está en el medio. Por eso se dice que estas columnas son controladas por momentos de gravedad, ¿ya? Y la columna del medio es controlada por el axial de gravedad. Pero ahora, en este caso, el pórtico que está acá vertical, nos damos cuenta que acá abajo hay una placa. Y cuando hay una placa, normalmente el elemento siguiente, si es una columna, o sea, tiene bastante axial por causa del efecto sísmico. Entonces, nosotros ya reconocimos el tipo de columna y ahora vamos a predimensionarlas con P, que viene a ser la carga en servicio, entre 0.45 F'C, cuando es controlada por momentos o axial de gravedad. 0.45 por F'C es el denominador. Ahora, si es controlada por momentos de sismo, la sección va a ser un poquito más grande, que va a ser P entre 0.35 F'C. Ahora, ¿cómo saco yo la carga de servicio de una manera rápida? Vamos a ver acá, voy a activar las herramientas de dibujo. Por ejemplo, columna, columna, mitad, columna, columna, mitad, columna, columna, mitad, y algo así sería el área tributaria de esa columna. Entonces, un número rápido es 1 tonelada por metro cuadrado. Es lo que debe pesar aproximadamente un edificio de viviendas o oficinas, ¿ya? Por ejemplo, si fuesen aulas, sería pues 1.1 o 1.2 porque la sobrecarga es mayor. Pero casi siempre, bueno, no es que casi siempre, sino que nosotros diseñamos mayormente oficinas o viviendas. Así que en este caso es 1 tonelada por metro cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? Multiplicamos el área tributaria, lo igualamos ya a 1 tonelada por metro cuadrado y lo multiplicamos por el número de pisos. Y ese va a ser la fuerza axial que va a haber en esta columna. Ese es el P del servicio. Y luego dividirlo entre 0.45 F'C o 0.35 F'C, según sea el caso. Eso es para edificios con sistema estructural de muros o dual tipo 1. El dual tipo 1 es el que se parece más al edificio de muros. Aporticados o duales tipo 2, o sea, estructuras que tienen rigidez lateral proporcionada por pórticos de concreto armado o muros, pero más por pórticos, las cuales se deben evitar porque se ha demostrado que el mejor comportamiento lo da el sistema de muros o de placas más pórticos. Por placas vale. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto cómo vamos a predimensionar una columna. Siguiente diapositiva. Muchas veces la esbeltez es un factor predominante para escoger el tamaño de la columna, ya que hay algunas columnas que necesitan una sección muy grande, pero es porque su altura también va a ser grande y no tanto por la carga axial que vayan a recibir. Por ejemplo, tenemos las columnas del primer piso que son normalmente más altas que las demás, o las columnas de doble altura. Por ejemplo, cuando en un primer piso hay mezanines o algo así, hay columnas de doble altura.
son columnas muy altas. Una forma de calcular esto es la carga en servicio que ya le hemos sacado rápido, la vamos a multiplicar por 1.5 o 1.6, dependiendo del grado de seguridad que queramos nosotros. Algunos ingenieros hacen 1.5, otros que tienen conceptos de seguridad más amplios, usan 1.6. La inercia va a ser un doceavo B por A al cubo, siendo A la menor sección de la columna, perdón, la menor dimensión. Y la inercia efectiva, ahí aparece I entre 5, ¿ya? Pero yo considero que I entre 5 es un valor un poco exagerado. O sea, un ingeniero estructural habrá que analizar en qué casos podría usar eso, ¿no? Tal vez si el elemento es una última línea de defensa, hay que tener ese cuidado, ¿ya? Pero lo recomendable yo diría que va a ser la inercia entre 2 para trabajar con la inercia efectiva. Y con esos datos vamos a hallar el factor PSR, que es la carga axial crítica, que se halla con la fórmula de Euler, ¿ya? Pi entre KH, todo es elevado al cuadrado, por I efectivo. Ahora, si analizamos las condiciones de apoyo de la columna, tanto en el inicio y en el final, nos damos cuenta que es empotrado. En la primera parte está empotrado a la zapata, porque el diseño se requiere que sea así, pero van a haber casos en los que el suelo sea muy malo y va a ser un apoyo. Y acá va a ser, en la parte de arriba va a ser empotrado porque continúa la columna. Por continuidad hay un empotramiento. Entonces el K que normalmente vamos a usar va a ser 1. ¿Ya? Ahora, existen también efectos de segundo orden, los cuales deben ser de preferencia evitados. Para ello vamos a diseñar la columna para que el PCR sea al menos 1.6 del PU. Acá voy a hacer el phi PCR. ¿Ya? Aquí a la izquierda está la justificación de esa recomendación. Y eso es que el factor de amplificación de momentos sea más o menos 1, ¿no? Es lo que se quiere. Empezamos primero por acá, por la parte de arriba, que el phi, recuerden que para columnas es de 0, perdón, para estribos es de 0.7, o si usamos espirales es de 0.75. Esto debido a que se ha demostrado que las espirales tienen un mejor comportamiento frente a los desplazamientos laterales, un comportamiento más dúctil. Entonces, queremos que el factor de amplificación sea aproximadamente 1. Esta es la fórmula. El CM es aproximadamente 0.4. Esto nos deja con PU entre phi PCR igual a 0.6. Y al final esto se traduce en un phi PCR mayor o igual a 1.6 PU. ¿Ya? Siempre que nosotros cumplamos esta condición, no vamos a requerir amplificar momentos por efectos de segundo orden. Ahora, el edificio que nosotros vamos a trabajar es un proyecto de 29 pisos más azotea, que tiene 6 sótanos, y dentro de todos los elementos estructurales, acá podemos observar la columna que va a ser diseñada. Es una columna rectangular, simple, pero es para que me entiendan el concepto del diseño de columnas. Ya, ahora, cuando un edificio está estructurado con muros y pórticos en este caso, los momentos dejan de ser relevantes, ya que el sismo es absorbido por las placas. Es por ello que las columnas son diseñadas principalmente para resistir carga gravitacional. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Que si es que nosotros hemos utilizado placas en la configuración estructural del edificio, entonces las placas van a tomar la mayor cantidad de la fuerza sísmica. Entonces las columnas ya no van a tener tanta responsabilidad sísmica y la solicitación que gobierna su diseño, va a ser la solicitación de carga gravitacional. Y para ello podemos utilizar la fórmula que aparece ahí abajo, que es phi PN es igual a phi, o sea, recuerden que va a depender si utilizan estribos o espirales, por 0.8 por
paréntesis, 0.85 por AGF' más AS por FY. O sea, sería la fuerza en compresión que aporta el concreto más la fuerza en compresión que aporta el acero. Si algunos son un poco más exquisitos, pueden reemplazar este AG por AG menos AS. O sea, que es el área total de la columna menos el área que utiliza, o el área que ocupa el acero. ¿Ya? Nuestra columna va a ser de 40 por 100. Es obvio que el lado mide 40 y que el lado mide 100. Y el concreto que vamos a utilizar para su diseño es de 420. Recuerden que vamos a diseñar una columna del sótano 6, o sea, la que está más abajo, y el edificio es de 29 pisos, más azotea, más 6 sótanos en total. Así que es bien pesado. Normalmente en esa clase de edificios las columnas de la planta baja requieren un concreto de resistencia alta. Y en este caso, bueno, es de 420. Ahora, ustedes pueden corroborar con los cálculos qué tipo de concreto necesitan. Para eso yo les voy a dejar la hoja de cálculo que he utilizado para que ustedes puedan modificar los datos, ver los resultados o usarlas para algún problema específico que tengan o resolver proyectos. Esta parte de acá es extraída de la columna, de la hoja de cálculo, perdón. Y es la parte que les estoy diciendo que se ocupa de calcular el pandeo, ¿ya? Vemos que como parámetros nos va a pedir todas las columnas, bueno, todas las celdas que están con fondo amarillo, que va a ser el F'C, el E, el L y la altura de la columna. Este E y L, bueno, se refiere a la sección de la columna, es 40%, no importa en qué orden lo pongan. Y la carga última, que es, ya les dije, ya, la carga en servicio por 1.5 o por 1.6. ¿Ya? Si ustedes quieren ser más precisos, utilizan la combinación de diseño que van a tener en su modelo de 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Y acá analizamos y vemos que este factor que aparece abajo como 1.939 sea mayor simplemente a 1.666. ¿Ya? Ahora, la norma S060 permite cuantías que van del 1% al 6%. Si la cuantía excede al 4%, se deben especificar detalles de unión por la gran congestión de acero. Así que es recomendable usar pues, hasta entre 3 y 4% de cuantía. Van a darse cuenta que 1% ya es bastante. ¿Por qué es necesario agregar el 1% de cuantía cuando una columna recibe solo cargas de gravedad? Si se dan cuenta, ese acuerdo que hay entre acero y concreto, el concreto es bueno para recibir cargas de compresión y el acero cargas de tracción. Entonces, ¿por qué una columna lleva acero? Si basta con el concreto nada más. Esto acá tiene su respuesta en un efecto que se da en el concreto, que es a largo plazo. El efecto de creep ocurre después de cierto tiempo, después en servicio de la edificación, y se refiere a la deformación permanente del material debido a las cargas sostenidas. O sea, cuando la edificación ha pasado cierto tiempo de uso, como las cargas gravitacionales son cargas sostenidas, o sea, cargas permanentes en el tiempo, llega un punto en el que empieza a deformarse de manera plástica. En ese momento que pasa eso, toda la solicitación de compresión pasaría al fierro que está ahí. Por eso le agregamos 1% siempre. Así puede diseñarse solamente concreto, siempre va con 1%. ¿Ya? Bueno, aquí ya empezamos a hablar del diseño por flexocompresión y bueno, en este caso vamos a ver el diseño por flexocompresión. ¿Ya? En la parte izquierda les tengo una imagen de los puntos principales en un diagrama de flexocompresión. La curva que está, bueno, más grande se refiere a la capacidad nominal y la curva que está dentro se refiere a la capacidad de diseño. Ahora, los criterios que nosotros usamos para diseñar una columna
son de acuerdo a una normativa, mientras que la capacidad nominal es única. O sea, no puede ser que en un país tenga una columna más capacidad que en otro país. Los conceptos de diseño sí son diferentes. ¿Ya? Acá a la derecha tenemos un diagrama que muestra las diferencias que hay, por ejemplo, entre la norma E060, que es la norma de Perú, y la norma ASI 318-14, que es la norma de Estados Unidos. Vemos que el diagrama que está con línea amarilla, no sé si lo logran apreciar, voy a dibujar, bueno, voy a hacer la silueta con el láser para los que no lo vean. Y el de la E060 está con una línea color azul. Y se puede observar ahí, tienen ciertas diferencias. Tal vez que el diagrama de la norma E060 es un poco más eh, permisible con la compresión, pero menos permisible con los momentos. Una forma vulgar, por así decirlo, criolla tal vez, en la que yo reconozco esto y se los trato de explicar para que me entiendan, es que el diagrama del ASI es más caderón, mientras que el diagrama de la E060 es más cabezón. No sé si logran ver la diferencia. Ahora les voy a hablar de cada punto, del punto A, B, C, D, E, F y G. El punto A es el punto que se refiere a la falla en conversión pura, ¿ya? El punto B es cuando la sección se empieza a agrietar. El punto C es cuando la deformación en el acero ya empieza a ser nula, o sea, igual a cero. El punto D es cuando la deformación del acero es el 50%, perdón, la deformación del acero es el 50% de la deformación de fluencia. El punto E, que se conoce acá como falla balanceada, es cuando la columna alcanza la máxima, bueno, la deformación de fluencia del acero y la máxima deformación del concreto, que es 0.003. El punto F se refiere a la flexión pura, o sea, no hay carga axial. Y el punto G se refiere a la tracción pura, no hay momento flector. Continuando con las diapositivas, acá les voy a mostrar el cálculo necesario de acero para una columna. Antes de explicar esto, me gustaría acá mostrarles la hoja de Excel que he preparado. Confírmenme por el chat, por favor, si están viendo la pantalla del Excel. A veces Sí, pasa sí, que sí estoy... se ve, sí se ve. Allá. No, que a veces pasa que estoy hablando y los alumnos no están viendo la pantalla. En la parte acá de pandeo, como les había mostrado en la diapositiva, llenamos el F'(C). Estos dos son las dimensiones de la columna en centímetros. Acá al costado podemos observar sus unidades. H, que se refiere a la altura. La altura se mide desde la cara de la zapata hasta la cara de la viga. Ya. En nuestro caso es de 240, descontando el peralte de la viga. ¿Ya? Esto ya lo tendrían que ver con más detalle en el plano AutoCAD, o lo van a ver en algunos proyectos. Y el PU lo he calculado yo en base a las cargas que he sacado, pero les he dado también una forma rápida de calcularlo. Normalmente hay una gran parte de pisos que es típica. Por ejemplo, pueden calcularla en su modelo con la combinación de 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Y con eso pueden hallar este factor. El factor que estoy seleccionando acá, que es 1.9 en este caso. O sea, pasa el pandeo. ¿Ya? Ahora, la segunda hoja que quiero mostrarles es esta de acá.
La que aparece acá, la que yo voy a calcular el acero que necesita, es la que les quiero mostrar. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es, bueno, acá voy a borrar esto, digamos que le he puesto 20 nada más. Los datos que yo voy a ingresar, les he comentado que están en amarillo, ¿ya? Es 420, 1420, 40, 100, 400. Yo les recomiendo que acá sí utilicen el valor que les sale en el ETABS, no el que ustedes han estimado para dimensionar por área o por esbeltez, ¿ya? En este caso me salió 990, que es menor a lo que estaba ahí. ¿Se dan cuenta que esta parte acá es un poco conservadora? El valor real es 990. Y yo le voy a dar calcular acá y me sale más o menos cuánto acero voy a tener. Diferencia, acá hay una diferencia. 1024. ¿Ya? Me está botando acá la cantidad de acero que debo tener aproximadamente. Entonces vamos a regresar acá para ver la carga que le he puesto y 1014 le puse. Este es el valor que yo he obtenido. Entonces el área necesaria es 99.59 centímetros cuadrados, que quiere decir más o menos una cuantía de 2.5%. ¿Ya? Ahora, acá abajo está para colocar el acero. Para que tengan una idea, una varilla de 1 pulgada tiene 5.1 centímetros cuadrados de área, una varilla de 3 cuartos tiene 2.84 centímetros cuadrados y una varilla de 5 octavos tiene 2 centímetros cuadrados. Yo debo usar como máximo 2 tipos de varilla para un diseño, si no va a aparecer un muestrario. O sea, no puedo ponerle varillas de 1 pulgada, varillas de 3 cuartos y varillas de 5 octavos. Puedo ponerle a lo mucho 2. O sea, si pongo varillas de 1 pulgada, necesito poner varillas de 3 cuartos. Si pongo varillas de 3 cuartos, puedo poner 5 octavos o puedo poner 1 pulgada. Solo una de las opciones. Y si pongo 5 octavos, solo con varillas de 2 pulgadas. Perdón, con varillas de 3 cuartos también. Al final de la conferencia, bueno, la señorita Kimberly le va a dar la información. Esta plantilla se va a compartir, sí, se le va a pasar como cortesía del webinar. Ya, les sigo explicando cómo funciona esto. Entonces, nosotros vamos a escoger una cantidad de fierros acá, ya, tanto de 1 pulgada, de 3 cuartos, con 5 octavos, que nos va a dar un área de acero total. Y acá abajo hay un mensaje, ¿no? Que si es que este valor es menor a este, entonces aumentar el fierro. Otra recomendación que les voy a dar acá es de que la cantidad de varillas que utilicen debe ser un número par, si es que es una columna que tiene simetría. Y el orden debe ser simétrico también. Por ejemplo, acá voy a quitarle estos 4 y le voy a poner 20. Entonces, con 20 varillas de 1 pulgada, cumple. ¿Ya? Entonces, ahora me voy a ir al ETABS. Acá está mi edificio, ¿ya? Una vez que ustedes han corrido el modelo y han asignado peers a lo que son las placas, se les va a activar esta opción, que es Share Wall Design. Dentro de esta opción, van a ir a Define General Peer Section, que es el diseñador, y en este caso le voy a dar una nueva columna, ¿ya? Acá escojo el material. En este caso yo definí el material de Congreso 420 y le voy a dar Section Designer. Ahora, voy a escoger rectangular. Le dibujo acá. Y la primera parte es en el eje Y. Ya en el eje Y yo sé que mide 100
y en el eje X mide 40. De hecho, es necesario confirmar esta dimensión que le estamos colocando. Por ejemplo, regresamos acá. Y aquí estamos viendo que el eje verde viene a ser el eje 2, ¿ya? Y el eje azul viene a ser el eje 3. Entonces, el peralte mayor de la columna está en el eje 3 y el eje 2 trata de salir de la columna. Ya. El eje mayor está en el eje 3 y el eje 2 trata de salir de la columna. Ahora le voy a dibujar acá el acero. Ahora para el acero van a ser todas varillas número, bueno, el número 8 quiere decir una pulgada. Esta nomenclatura acá se refiere al número de pulgadas. Perdón, a número de octavos. Por ejemplo, una varilla número 6 viene a ser una varilla de 6 entre 8 pulgadas, que es 3/4. Una varilla número 8 viene a ser una varilla de 8 entre 8, una pulgada. ¿Ya? Vamos a dejar en este caso con varillas de una pulgada. Recuerden que el diseño nos salió 20 pulgadas más o menos. Y la separación máxima vamos a ponerla acá a 15, que es lo que especifica en la norma para usar la menor cantidad de estribos posibles. ¿Ya? Vamos a ver acá que todavía no está el tamaño, o todavía no está el tamaño de la columna como queremos. Vamos a poner acá, bueno, el centro se ubica en 0, 0 para que coincida con el centro de la columna. La altura, vamos a colocarle 5 centímetros menos, o sea, 95, y acá abajo sería 35. Ya vemos que tiene más lógica acá. Ahora, ¿cuántos fierros hay hasta ahorita? 3, 4, 5, 6, 7, más 7 son 14, 15, 16. Faltan 4 fierros. Algo muy práctico que les va a servir bastante es eso acá, cambiarlas a barras simples. Si se dan cuenta, desapareció el estribo, pero ya puedo tener control de cada barra por separado. ¿Ya? Ustedes normalmente, voy a dibujarlo acá en la pantalla. Esto aquí lo van a estribar así. Probablemente vayan a colocar un estribo aquí y otro estribo aquí. Vamos a ver dos estribos. Ahora les explico las reglas de colocar los estribos. Ahora, la máxima cantidad de barras separadas a 15 centímetros que pueden estar sin un estribo, o sea, lejos de la esquina de un estribo, es una barra. Por ejemplo, acá tenemos una barra que está en una esquina de un estribo. ¿Ya? Acá una barra suelta, que es lo que nos permite la norma, y acá otra barra que está en la esquina de otro estribo. Aquí una barra suelta, o sea, no está en la esquina, aquí otra barra en la esquina, una barra suelta y la última barra en la esquina. ¿Ya? En este caso, ¿dónde podríamos colocar más acero? Vamos a utilizar paquetes de barras. Los paquetes de barras normalmente son varillas que se han juntado, bueno, en las que se han juntado dos varillas, ¿ya? En este caso, en las varillas de una pulgada, por ejemplo acá, vamos a agregar a este lado una varilla, otra varilla, otra varilla y otra varilla. Estos tienen que ser los paquetes de barras. Y otra recomendación, los paquetes de barras deben estar solamente cuando la columna tenga estribos, o sea, solamente pueden ubicar en las esquinas, ¿ya? En las esquinas de los estribos. Por eso es que acá lo ubico de esta manera, y acá al medio, bueno, ya no necesito, ya son 16 barras más 4 son 20.
Pero si necesitara más, puedo colocar al medio también. ¿Ya? Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a hacer lo que falta. Vamos a colocar las varillas acá y vamos a dibujar varillas simples. Las dejamos acá, acá, aquí y aquí. Necesitan usar una ubicación aproximada, nada más no es necesario que tengan mucha precisión acá. ¿Ya? Entonces nos vamos a este icono que dice Interaction Surface para ver el diagrama de interacción. Ya que están todos los valores. Ahora, es un pequeño artificio que nosotros vamos a hacer acá para obtener a partir del programa, tener el diagrama de interacción con la norma de 0,60. Yo les he dicho que si es que ustedes consideran el diagrama nominal, nunca va a cambiar, sea cual fuese la norma. Lo que va a cambiar es el diagrama de diseño o la superficie de diseño, ya que esas de ahí tienen conceptos que están en normas. Entonces vamos a excluir fin. Yo ya lo copié ya. Y ahorita les voy a explicar en el Excel. Perdón. En el Excel, ¿qué vamos a hacer con esto? Aquí vamos a colocar aquí arriba el cursor y vamos a copiar acá. Para no perder el formato, lo copiamos acá. ¿Ya? Yo he colocado, esto es toda la información que exporta el ETABS. Yo he colocado los puntos a 0 grados, a 180 grados, a 90 grados y a 270 grados para graficar los diagramas, para ver básicamente cómo es en X, Y, positivo, negativo en ambos lados. Y a los que las compresiones, bueno, son compresión, en este caso hay una inversión de signos, es para que salga bien el diagrama. Pero podemos entender acá de que los positivos se refieren a la compresión y los negativos a la tracción. Cuando es positivo, vamos a utilizar 0,7 de factor, igual acá. Y cuando sea negativo, vamos a utilizar 0,9 de factor de reducción, igual acá. Hacemos lo mismo para esto y tenemos que colocar acá abajo las fuerzas que vamos a necesitar para el diseño. En este caso yo les he ubicado como, bueno, esto se refiere al sismo en X máximo, sismo en Y máximo, carga muerta y carga viva. Aquí vamos a colocar la carga axial en ambos casos. Estamos hablando solamente de cargas para este caso de carga, ¿ya? Ninguna combinación, nada de eso. Ya las combinaciones se hacen acá. Vamos a usar la fuerza axial de cada uno, tanto en el sismo en X como en el sismo en Y. Fuerza axial, momento 2 y momento 3. ¿Ya? Acá también fuerza axial, momento 2, momento 3. En el caso de cargas de gravedad, nos importa más la carga axial. Y vamos a ponerle 0 acá. Si se dan cuenta, va a ser 0 realmente en las columnas. O sea, casi 0. Valores muy pequeños que no vale la pena colocarlos. Ya les he dicho por qué, porque una columna no tiene muchas solicitaciones por gravedad. Entonces vamos a considerar de la gravedad solamente la carga axial. Y aquí en esta parte de la hoja ya hacen las combinaciones. ¿Ya? Todas las combinaciones que hay con sismo y sin sismo. ¿Ya? Ya colocamos los valores, entonces vamos a ver acá que dentro de los diagramas se dibujan los puntos. Ahora, vemos que todos los puntos están dentro del diagrama, ¿ya? Pero hay una cierta agua con este puntito verde. Ese punto verde vemos que pertenece a esto, que es 1014. Y vemos que el máximo valor acá es 1020. O sea, no hay mucha diferencia, por eso se ven así. Y si se dan cuenta, los diagramas tienen una forma media achatada en la parte superior, que es debido a que
esto debería continuar. O sea, les muestro acá otra vez, hago dibujo. O sea, este eje debería continuar acá. Y esta curva tal vez ir hasta acá arriba. Pero como un factor de seguridad hemos mochado esa parte de ahí colocándolo acá abajo. Para que no exceda el diagrama real de la estructura. Son unas disposiciones que tiene la norma como factores de seguridad. Ustedes saben que nadie está libre de cometer un error. Un error es malo. Pero una forma de cuidarnos de que ese error comprometa la seguridad de la edificación es con las normas de diseño. ¿Ya? A ver, un rato, chicos, voy a leerlos en el chat. Ya, entonces, esos diagramas de interacción van a ser para el eje, bueno, para el eje 3,3, para el eje 2,2, para el sismo X y para el sismo Y. Acá lo que debemos observar es que todos los puntos se encuentren dentro del diagrama. ¿Ya? Entonces, se puede decir que ya tenemos un diagrama de interacción que pase. Y como les había mencionado, el sismo no importa mucho dentro de una columna. Los momentos, mejor dicho, no importan mucho. Bueno, acá que se ven un poquito abiertos, acá, bueno, están todos pegados, pero en general así es el comportamiento de una columna. Ustedes van a ver que en una placa los sismos sí son enormes. Muchas veces hay que usar bastante acero para ampliar esa parte del diagrama y que los puntos puedan entrar ahí. ¿Ya? Vamos a seguir viendo las diapositivas. Bueno, este es el diagrama de interacción que hemos calculado en el ETAPS, que ya lo hemos visto cómo calcularlo. Bueno, en este caso yo he configurado para que el phi sea 0.7 y más o menos este valor coincide con el valor que está en el Excel de 1020. ¿Ya? Pero recuerden que deben exportar el nominal. Para exportar el nominal, tienen que darle la opción de exclude phi. ¿Ya? Bueno, acá vemos los resultados. Vemos que todos los puntos están dentro del diagrama. ¿Ya? Y se confirma lo que yo les había dicho, que lo que controla el diseño de una columna es la solicitación por compresión. Vemos que ese es el punto que está, bueno, más cerca al borde de la curva. ¿Ya? En el eje Y también pasa lo mismo, de que todos los puntos están dentro y el punto de compresión es el que controla el diseño, ¿no? Ahora vamos a ver la parte de los estribos. Dice, los requisitos para las columnas son los siguientes. La cuantía mínima es del 1% y la máxima es del 6%. Cuando se coloca una cuantía mayor al 4%, se requiere hacer un detalle de la unión vía columna. Esto es para que, como va a haber mucho acero, mucha congestión de acero, el ingeniero diseñe y los que están en obra puedan respetar el diseño de cómo va a ser esa unión. ¿Ya? Bueno, dentro de los estribos hay una zona que se llama zona de confinamiento o el subcero, la cual es medida desde la cara del nudo. Es una zona en la que probablemente se va a formar ahí la rótula plástica y el espaciamiento de los estribos tiene que ser más pequeño. La longitud del subcero no debe ser mayor al siguiente de las tres restricciones: 1/6 de la luz libre del elemento, la mayor dimensión de la sección transversal o 50 milímetros. Normalmente acá lo que va a controlar es la letra B, la mayor dimensión de la sección transversal. Ya, ahora les muestro en la hoja de Excel, eso también está configurado acá. Ahora, el espaciamiento de los estribos dentro de la zona de confinamiento no debe ser mayor al menor de las tres restricciones. 8 veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro. En ese caso tenemos 1 pulgada, ¿ya? O sería 8 veces el diámetro de 1 pulgada.
la mitad de la menor dimensión de la sección transversal, o 10 milímetros, que son 10 centímetros. Perdón, 100 milímetros, que son 10 centímetros. Esta última solicitación, la C, es la que mayormente va a dominar o va a ser representativa en estas restricciones, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos que la zona de confinamiento va a ser normalmente la mayor dimensión de la columna, y la separación de estribos que va a haber dentro de esa zona de confinamiento tienen que ser, o bueno, cuando ustedes hagan el cálculo van a comprobar que en la mayoría de los casos casi siempre es 10 centímetros, ¿ya? Otra cosa acá, la separación de los estribos no debe ser menor al requerido del diseño por cortante. Ustedes saben que el momento es la integración de la fuerza cortante, ¿cierto? De hecho, cuando ustedes aprendieron a hacer los diagramas de momentos y de fuerza cortante, ustedes sacaban el diagrama de momentos con el área y los diagramas de cortantes. Entonces, la derivada de la curva de momento flector es igual al diagrama de fuerza cortante, ¿ya? Como les he dicho que no hay cortante, o no hay mucho, perdón, no hay mucho momento flector ni cortantes en una columna cuando es un sistema de muros estructurales, porque todo el sismo, toda la fuerza cortante es absorbida por las placas. Entonces, aquí los estribos mínimos, que es lo que yo les he enseñado, resultan siendo demasiados, ¿ya? O sea, la norma nos establece esto, pero en realidad se necesita mucho menos que esto para las columnas, pero por seguridad ponen estos estribos. Fuera de la zona de confinamiento, la separación máxima de estribos es 30 centímetros. Yo no soy muy partidario de hacer el diseño a pelo, porque ya les he dicho que cualquiera está expuesto a cometer un error. ¿Ya? Yo uso como separación máxima 25 centímetros, menos que lo que me dice la norma. Y en el mundo de la separación de estribos, ahí sí puede ser mayor o debe ser mayor a 15 centímetros, no debe ser mayor a 15 centímetros. O sea, uso 15 centímetros ahí, en el nudo. Aquí es bueno, lo que nos va a dar la hoja de cálculo, que hace las comprobaciones. Voy a mostrarles acá la hoja de cálculo, que dice cálculo de estribos. La columna es de 40 por 100, la altura es 2,70 metros, la barra menor diámetro es 1 pulgada y el diámetro del estribo es 3/8 de pulgada. Aquí en esta tabla pueden observar los diámetros y su respectivo valor en centímetros, tanto para barras longitudinales como para estribos. Los estribos pueden ser de 3/8 o de media pulgada, ¿ya? Aquí saca el L sub 0, el S sub 0, el S, ¿ya? Les he dicho que eso es lo que domina mayormente. Ya ven, acá sale 100. O sea, acá escoge el máximo de sus 3 solicitaciones. Y va a ser 100. En este caso escoge el mínimo de las 3 restricciones, que va a ser 10. O sea, la separación dentro de la zona de confinamiento van a ser 10 centímetros. Y el estribamiento fuera de la zona de confinamiento, según la norma, sale 30 centímetros. Pero yo les he dicho que yo utilizo 25 centímetros. ¿Ya? Entonces la separación, el estribamiento sería 1 cada 5, 10 a 10 y el resto a 25. Ahí dice 30, pero en mi caso yo lo pondré a 25. ¿Ya? Volvemos acá a la presentación de PowerPoint. Y dice, como recomendación, solo colocar estribos de confinamiento desde el sótano 2 hasta la azotea. ¿Esto por qué? ¿Ya? Normalmente un sótano es bueno, los sótanos no tienen efecto del sismo porque están enterrados y se mueven junto con la tierra. ¿Ya? Por seguridad, porque no sabemos el comportamiento exacto de esto, vamos a usar confinamiento hasta el sótano 2.
O sea, el sótano 1, que está a nivel del terreno, y el sótano 2, que está un piso más abajo. Son 2 pisos. Van a llevar confinamiento. Esa es una recomendación, una política de empresa. Yo lo aprendí en la primera empresa en la que trabajé. Y, por ejemplo, acá, como se trata de un sótano de 6, o sea, como se trata de un sótano número 6, entonces solo llevará un estribo a 5 centímetros. O sea, siempre debe llevar de la cara del elemento 5 centímetros un estribo. Eso siempre, en todas las normas dice eso, ¿ya? Y el resto a 25 centímetros desde ambos extremos. Se dan cuenta acá, no estoy usando zonas de confinamiento. No estoy usando zonas, por ejemplo, que midan 100 centímetros en la que el estiramiento, en la separación de estribo sea 10 centímetros. ¿Ya? Bueno, aquí está la bibliografía de los libros y material que he usado para elaborar estas diapositivas. Que ustedes deberían revisarlo, el libro de apuntes del curso de concreto armado 1, que es del ingeniero Gianfranco Tassi, y también las diapositivas del ingeniero Julio Cash. ¿Ya? En este caso, por derechos de autor, como eso no es mío, esto sí yo no les puedo compartir, pero sí es de mi autoría las hojas que he elaborado para ustedes. Ahora, les pido que me den un poco de su tiempo, por favor, que quiero hablar de los cursos que se ofrecen en SDC. ¿Ya? En primer lugar está el curso de análisis estructural con ETAPS. Es un curso taller. Curso taller porque a lo largo del curso vamos a trabajar con un proyecto real de 10 niveles, justo el que aparece en la imagen acá. Y acá en los temas vamos a ver una parte introductoria, normativa nacional, definición y alcance del curso, después estructuración y predimensionamiento, conceptos previos, conceptos básicos de predimensionamiento y estructuración de elementos de concreto armado, presentación de las estructuras a desarrollar, predimensionamiento y estructuración de un edificio multifamiliar de 10 niveles, justo lo que les decía. Vamos a ver problemas frecuentes que hay a la hora de estructurar un edificio, ¿ya? Acá, como comentario, tengo que... La parte del diseño lo puede hacer cualquier computadora, ¿ya? Pero la parte de estructuración, eso define la capacidad de un ingeniero estructural. Su capacidad para estructurar es más que un simple cálculo matemático que solo corrobora lo que un ingeniero propone. Aquí está su capacidad de creación, su capacidad de solución de problemas. Vamos a ver la parte de modelamiento de estructuras aplicando ETAPS. Vamos a ver el análisis bajo cargas de gravedad, ¿ya? Bueno, ya sea en continuidad de servicio, análisis de flexiones y verificación de la eficiencia y eficacia de la estructura propuesta. Y acá viene la parte interesante, que es el análisis sísmico, tanto estático y dinámico, que es lo que habla la norma E030, que ya está en la versión 2018. Vamos a ver el efecto que tienen los sismos en las estructuras, cálculos de parámetros sísmicos para proyecto asignado, definición del análisis sísmico estático, definición del análisis sísmico dinámico, escalamiento de fuerzas de diseño y bueno, de las conclusiones. Lo que vamos a poder observar acá es básicamente todo lo que nos pide que hagamos la norma 030. ¿Ya? Durante el curso se van a dar algunos materiales de consulta para que puedan revisar y hojas de cálculo también para que puedan usarlo posteriormente. Y como segundo curso es el curso, bueno, es el curso de diseño estructural con ETAPS y SAP 2000. Lo que acaban de ver, el webinar de hoy, es una pequeña partecita de este curso de diseño. Bueno, me gustaría hablarles más tiempo, pero es muy amplio los temas y necesito mucho más tiempo para poder explicarles y que ustedes puedan llevarse algo a casa, o sea, que ustedes me entienden bien. ¿Ya? Dentro de los temas de este curso, vamos a ver la normativa nacional aplicable, la E020, la E030 y la E060,
Vamos a repasar criterios básicos de predimensionamiento y estructuración. Vamos a hacer una introducción al diseño por flexión. Eso es parte del contenido que está en el libro del ingeniero Gianfranco Tassi. Después vamos a ver el diseño de losas y escaleras. O sea, va de los elementos de importancia media a los elementos de mayor importancia. ¿Ya? En primer lugar están las losas y escaleras, o sea, que son una dirección, dos direcciones. ¿Ya? El diseño de escaleras es una losa en una dirección. El diseño de vigas, vamos a ver una forma rápida de poder sacar el diseño de vigas utilizando ETABS y también la parte teórica, ¿no? El diseño de columnas, que ya es lo que acabamos de ver ahora, o sea, es parte de lo que ya hemos visto ahora, ¿ya? Y el diseño de placas, que son los elementos más importantes dentro de los elementos que resisten fuerzas sísmicas. Muchos me han preguntado por qué no está en el temario de las cimentaciones. Las cimentaciones, que son, bueno, estructuras que están en contacto con tierra, requieren de mucho más tiempo para ser explicadas, y si es que las incluimos acá, no se va a poder explicar con mucho detalle todos los temas previos. Por eso es que hemos decidido separar la parte de cimentación, ya que en cimentación hay zapatas aisladas, hay zapatas combinadas, zapatas conectadas, hay plateas de cimentación, hay muros de sótano que están en contacto con tierra. Son muchos más temas que involucra el diseño de cimentaciones. Bueno, muchas gracias por su atención durante la presentación y me tienen a su disposición para responder cualquier consulta. Por favor, pueden utilizar el chat del Zoom para realizar cualquier consulta. ¿Cómo se diseñan las conexiones de vía columna? Mira, las conexiones de vía columna, por ejemplo, en un edificio de pórticos, es mucho más importante que un edificio de muros y columnas, muros y pórticos. En un edificio de pórticos donde los pórticos son los principales elementos resistentes, hay que verificar la unión, hay que verificar todas las columnas que llegan y que los momentos sean iguales a 1.2 veces el momento de la columna. ¿Ya? Los estribos van cada 15 centímetros. En realidad el diseño de un nudo es muy simple. ¿Ya? No hay esa consideración de 1.2 veces el momento de las columnas, debe ser mayor, igual al momento de las vigas. ¿Ya? A ver, nos dice Guillermo. Todos tenemos que hacer el último para mejorar la propuesta con 50% de descuento. Bueno, vamos a tomar en cuenta tu propuesta, vamos a evaluar todo eso. En realidad yo no me encargo de eso, sino la ingeniera Kimberly. Vamos a darles algún beneficio y ya ustedes se van a enterar cuando pregunten los precios, ¿no? Qué tan accesible es el curso. Yo creo que es bastante accesible. Nosotros estamos fomentando que ustedes se queden en casa aprendiendo algo nuevo. Estamos fomentando la educación online, ¿ya? Así que más información con la ingeniera Kimberly, por favor. Hay una consulta de Julio Gonzalo Pómez también, Fidel. A ver, te escucho, Víctor, si le puedes abrir el micrófono, por favor. Bueno, lo ha dejado por escrito. Básicamente consulta, ¿las escaleras se incluyen en el modelo de la edificación o estas generan incertidumbre en los resultados del modelo? Mira, yo soy el principal cuestionador de esa política. Algunas personas diseñan las escaleras, o sea, mejor dicho, modelan el edificio con las escaleras. Las escaleras se modelan como elementos tipo shell.
las cuales le dan al edificio una falsa rigidez, ¿ya? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que las escaleras se comportan como si fuesen placas y el edificio tal vez va a tener menos derivas, pero en la realidad no va a comportarse así. Por eso es mejor tomar solamente las cargas que le aportan a la edificación las escaleras y no modelar las escaleras. ¿Ya? Correcto, perfecto. Ahora voy Ahí, a seguir respondiendo las preguntas. Me quedé en Anthony Kutisaka. sí, correcto. Dice, buenas noches. ¿Habrá visto diferencias entre los resultados de cálculo entre TAPS 2016 y 2018? Mira, Anthony, casi todas las versiones de TAPS son lo mismo. Por ejemplo, entre el ETAPS o sea, entre el ETAPS 2016 y el 2017 se incluyó el hecho de que podías combinar varios elementos tipo área, ¿ya? Y entre el 2017 y 18, bueno, todavía no he visto la versión 2018, de hecho la versión que usamos para el curso de la versión 2017, no utilizo la versión 18 ya que todavía está en prueba y muchas personas todavía no la tienen, ¿ya? Pero básicamente la esencia del cálculo estructural es la misma. La única diferencia es de que una versión y otra puede dar diferentes resultados. Perdón, los resultados van a ser lo mismo, ya que les he explicado que la esencia del cálculo estructural es la misma en los programas. Solo que una versión y otra puede dar mayores o menores facilidades para que ustedes hagan el modelamiento. A ver, Kevin Coral dice, ¿no aplica puntal tensor para las conexiones? En realidad el puntal tensor yo lo utilizo para para diferenciar el comportamiento que va a haber entre las placas que son muy esbeltas y las placas que no tienen tanta esbeltez, que son consideradas como viga pared. ¿Ya? Ahí utilizo el puntal tensor. Dice Reinaldo Mantilla, dice, doctor, disculpe, diseñar las columnas en el sótano, la norma de carga dicen que deben considerar cargas de choques de vehículos. ¿Cómo se diseña eso? Sí, la norma dice que nosotros debemos considerar una carga dinámica de un choque de un vehículo que más o menos es a una determinada altura de la columna y la carga debe ser 1 tonelada más o menos. Nosotros vamos a aplicar una carga dependiente del tiempo en el ETAPS. Vamos a meter nuestra columna a esa carga. Esa carga lo que va a hacer incrementar la cortante y por ende los momentos. ¿Ya? Normalmente, como nuestras columnas están holgadas, esas solicitaciones para verificar el choque de vehículos no tienen tanta relevancia. Si nosotros diseñáramos así a pelo, es de que si está diseñado para una mosca y se paran 2 moscas, se cae el edificio, ahí sí se debería ver todo eso. Pero podemos nosotros comprobar de que con las recomendaciones de diseño que yo les voy a dar, no es necesario hacer eso, ¿ya? A ver, les explico. Diseñar un edificio requiere de mucho conocimiento y de mucha responsabilidad. Responsabilidad, ¿por qué? Porque estás jugando bueno, estás manipulando las vidas de los ocupantes de esa edificación. Entonces, si quieres poder dormir durante las noches, tienes que hacer las cosas bien. No puedes presentar un diseño así que esté muy ajustado, que esté a pelo, porque recuerden que las normas no son definitivas todavía. Todavía estamos aprendiendo, hay algunos efectos que no conocemos bien. Por ejemplo, un sismo se amplifica mucho más en un suelo pantanoso como el de México que en un suelo duro como el de Perú. ¿Ya? A ver, dice. A ver, el tema de los horarios y las fechas de inicio, eso también coordínenlo por favor con la ingeniera Kimberly, ya les va a dar información. ¿Ya?
Sí, esa información también se la vamos a hacer llegar a sus correos a todos los que se han podido registrar y también están participando de este webinar. No se preocupen. Ya dice, Anthony Kutisaca dice, he verificado los resultados de desplazamientos entre ambas versiones y hay variación en los resultados. En general, Anthony, entre una versión licenciada y una versión craqueada, por así decirlo, van a haber errores al correr el programa. Normalmente una versión craqueada es una versión que tiene unas variaciones mínimas al resultado real. No es muy considerable y recuerda que también los decimales juegan mucho, o sea, tienen un rol muy importante en los resultados. Pero en ingeniería sabemos que si es, digamos, poco la variación, entonces el resultado es aceptable, ¿no? No vamos a tener el valor exacto. Recuerda que siempre utilizamos factores de seguridad. En este caso, en el diseño por resistencia, lo que hacemos es colocar un factor que amplifica la carga de servicio y un factor que disminuye la resistencia proporcionada por la sección. ¿Ya? Luis Rojas dice, ¿se puede modelar una columna T como elemento de shell? ¿Cuál es la diferencia en este caso de usar un elemento frame? A ver, si es posible, perdón, Linda Rojas, sí es posible. De hecho, yo recomiendo modelar una columna tipo T como un elemento shell, ¿ya? La diferencia con un elemento tipo frame es de que en el elemento tipo frame hay solamente un punto para hacer la conexión de varias vigas, ¿ya? Y normalmente ese punto no está en la intersección que ustedes quieren de ambos ejes, sino ese punto va a estar un poco alejadito del eje, de uno de los ejes. Les hago un dibujo acá en la pantalla. Ustedes tienen una columna en T. Y el punto que les vas a decir está más o menos por acá. Entonces, les va a marear un poco el hecho de tener las vigas aquí, la otra viga aquí. Cuando ustedes tengan que definir los brazos rígidos, van a tener que calcular esta distancia y esta distancia. Lo que yo recomiendo es modelar las columnas en T como elementos tipo shell. Cuando ustedes hagan eso, lo que van a tener ustedes es que una columna puede llegar, perdón, una viga puede llegar a este extremo, otra viga a este extremo y otra viga a este extremo. ¿Ya? Ustedes no necesitan especificar el brazo rígido que va a tener la columna, ¿ya? Y es más fácil modelar así. Ahora, la diferencia entre un elemento tipo shell y tipo frame, al menos para columnas, es de que el elemento tipo shell va tal vez demorar un poco más en calcularse, ¿ya? Pero al ser una sola columna no es significativo la diferencia de tiempos de cálculo. Pero si, por ejemplo, hicieran, no sé, una partición muy pequeña en todos los elementos de las columnas y las losas, el ETAPS, o sea, demorar una vida en procesar toda la información. ¿Ya? Elena Nito dice, ingeniero, en el caso de las columnas que nacen sobre vigas en el último nivel, ¿se analizan por separado o todo junto? En esta parte yo recomiendo tener mucho cuidado, ya que esas columnas que tú dices que nacen en el último nivel, se deben colocar solamente como una carga puntual, o sea, un peso en el lugar donde se apoya esa columna. Si es que nosotros lo colocamos en el modelo, vamos a decir que en realidad no es una columna que aporte rigidez lateral, porque no es una columna que está naciendo de la cimentación, ¿ya? Y en una viga no se va a empotrar. Así que si es que nosotros modelamos la columna en el ETAPS, probablemente en el análisis dinámico que hagamos,
nos van a cambiar los resultados. El edificio se va a hacer más flexible, ¿ya? Lo cual no es muy ventajoso a nivel económico. Así que es mejor colocarlo como una carga puntual. ¿Qué recomienda la norma cuando no se pueda cumplir con la longitud de anclaje en las vigas? Longitud de anclaje de las vigas en las columnas. A ver, por ejemplo, una columna tiene una dimensión de acuerdo al fierro que va en las vigas. Si tú no puedes cumplir con el fierro, yo te recomendaría que amplíes el ancho de la viga, ¿ya? Y que uses varillas de menor diámetro. Si utilizas varillas de menor diámetro, la longitud de anclaje va a ser menor, si es que no puedes ampliar la dimensión de la columna, ¿ya? Steven Sandoval dice, ingeniero, ¿y las presiones del terreno en el sótano cómo afecta al edificio? Mira, lo que se hace normalmente cuando hay un edificio con sótanos es de que se seleccionan todos los puntos pertenecientes al sótano y se bloquean. O sea, le ponemos restricción de desplazamiento y giro igual a 0. Entonces, cuando haga el análisis modal, prácticamente el movimiento solo empieza desde la base del primer piso hasta la azotea. ¿Ya? No va a afectar en el análisis estructural, pero sí cuando hagamos el diseño de esos muros de sótano, ahí tenemos que ver la fuerza que le aplican, ¿ya? Y esa fuerza va a depender de dos factores. Uno, del tipo del terreno, ¿ya? Y dos, va a ser el edificio o la estructura que esté al costado. Por ejemplo, no va a ser lo mismo si al costado hay un edificio de 20 pisos. Bueno, si hay un edificio de 20 pisos, normalmente va a tener sótanos. Y si hay sótanos, no hay empuje. Pero si tiene un edificio de 4 o de 5 pisos sin sótanos, va a tener un empuje considerable. ¿Ya? Luis Hidrogo Alarcón dice, ingeniero, ¿cuándo se toma el apoyo de la columna como fijo? ¿Ya? ¿Qué consideraciones se debe tomar en su diseño y terminación de refuerzo? A ver, normalmente cuando un suelo es bueno, vamos a considerar todos los apoyos como empotrados, ¿ya? Cuando se trate de un suelo blando, bueno, siendo conservador, lo único que consideraríamos es un apoyo simplemente apoyado, ¿ya? Pero los resultados no van a ser excesivos, así que le colocamos un empotramiento parcial, o sea, colocamos un apoyo fijo más un resorte que va a proporcionar cierta rigidez al giro ahí, ¿ya? A ver, Daniel Alejandro Huerta Fer. Buenas, ingeniero. Quisiera saber si este curso es recomendable llevarlo sin haber cursado un curso de concreto armado. Bueno, acá te voy a compartir una experiencia personal. De hecho, yo aprendí a usar el programa de TAPS, a modelar los edificios y lo que decía la norma antes de haber llevado el curso de antisísmica. Y lo que hizo esto por mí fue que me expandió las expectativas de los cursos. Así que yo esté más atento en clases, esperando a que el profesor diga algo que aclarara mi duda en cierto tema. Así que me imagino que lo que tú harás, tal vez no vas a poder seguir las clases así al 100%, no vas a tener el mismo resultado con una persona que sí tiene fundamentos, ¿ya? Pero sí te va a ayudar a que cuando lleves el curso tengas más noción, más curiosidad, puedas entenderlo mejor. Puedes entender la teoría de lo que estás haciendo, ya que el curso es más práctico, o sea, la teoría es la necesaria y más son cosas prácticas, ¿no? Las bases de la práctica son mucho más sencillas que la parte teórica. Cuando tú llevas una clase concreta armada vas a entender la parte teórica, ¿ya? Fernández Abelardo Kelly, en el caso de los ingenieros, las columnas siguen trabajando a gravedad y las fuerzas laterales que generan la presión de la tierra igual eran absorbidas por las placas.
A ver, normalmente los sótanos tienen unos muros perimetrales que, que van ahí hasta la parte donde está la cimentación. De hecho, le llamamos muros de sótano. ¿Ya? Entonces, esos muros son los que van a recibir todas las presiones del terreno. Y la parte que está dentro del sótano, o sea, que no está al borde, no se va a llevar nada. Pero si es que hubiese una columna que esté ahí pegada o que comparte espacio con algún muro de sótano, va a actuar como un arriostre. Perdón, no es un arriostre, es un contrafuerte. Disculpen la expresión. ¿Ya? Va a ser un contrafuerte para ese muro. En ese caso sí deberíamos analizarlo, cómo se comporta con ese contrafuerte. ¿Ya? A ver, vamos con la siguiente pregunta. Julio Gonzalo Pómez Montiel dice, ¿es necesario diseñar núcleos en las zonas de la placa donde llegan vigas principales para que el refuerzo de esas tenga una longitud de anclaje? Bueno, sí es importante hacerlo, Julio. De hecho, cuando llega una viga a una placa, o sea, a la parte central de una placa, donde solamente hay refuerzo distribuido, yo le coloco un núcleo, que va a ser como una columna. No solamente por la longitud de anclaje, sino porque si te pones a analizarlo, la viga va a aportar un peso en esa zona. Y no solamente va a ser contenido por el concreto, porque el fierro distribuido es poquísimo, son 3/8, que a lo mucho van cada 15 centímetros o cada 20, o media cada 20, ¿ya? Los núcleos que se deben colocar son más o menos 6 fierros de 3/4, algo por ahí. A ver, Eric Michel Almazán dice, ¿en qué punto un elemento deja de comportarse como una columna para comportarse como un muro de corte? Ya que en la norma de concreto armado no me habla de una longitud mínima para que considere muro de corte. A ver, vamos a regresar en las diapositivas. Esperen un ratito. Ya, aquí lo vamos a ver, chicos. Cuando las columnas, bueno, cuando tenga un comportamiento que es así, ¿ya? Entonces, cuando el momento sea poco, quiere decir que es una columna. Ese es el ordenamiento que hay para los puntos de una columna, que son dominados por la compresión. En una placa, vas a ver que la compresión está por acá y las orientaciones de momento están por acá, casi al límite. ¿Ya? Si tú quisieras modelar un diafragma flexible, entonces no le coloques diafragma, pues. Si tú no le colocas diafragma, le estás diciendo al programa que esos puntos no necesitan moverse igual. Y colócale más modos de vibración, porque cada punto tiene diferentes modos de vibrar. Al tú colocarle un diafragma rígido, semi-rígido, estás haciendo de que el programa, eh, ¿cómo te explico? De que el programa simplifique los cálculos, diciendo que todos los puntos van a tener el mismo punto, el mismo desplazamiento lateral. Bueno, Daniel André Palomino dice, disculpe, ¿pasarán la grabación del webinar? Bueno, ya te respondió el ingeniero Víctor. Sí, le vamos a compartir la grabación y la hoja de cálculo, no se preocupen por eso. Y dice, Alejandra, en el ETAP solo se puede modelar, bueno, la pregunta que acabo de responder, ¿ya? Si tú quieres modelar un diafragma flexible, entonces no necesitas colocar un diafragma, necesitas colocar más modos de vibración. ¿Ya? Bueno, esas son todas las preguntas o alguien más desea hacer alguna pregunta. Bueno, parece que esas son Y parece que todas ya son todas las preguntas, sí. consultas. Bueno, muchas gracias chicos por haberse tomado nuevamente les agradezco por haberse tomado un tiempo para aprender algo nuevo, ¿ya?
Espero que nos volvamos a encontrar en el curso, ya que los temas sí son importantes, al menos para una persona que quiere seguir el camino del diseño estructural, entonces debería aprender esos temas. Sí, Yo, sí, dale, Fidel. yo francamente, espero haber contribuido siquiera un poquito con su formación. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias, Fidel, por tu participación en este webinar y a todo el público presente también hacerles llegar un agradecimiento muy especial por acompañarnos hasta el final y nuevamente recordarles que estaremos compartiéndoles el webinar grabado, así como la hoja de cálculo también para que ya puedan ustedes mismos hacer sus diseños de columnas. Y recuerden que estamos ofreciendo estos dos cursos, taller de análisis estructural con ETABS y diseño estructural con ETABS y SAP 2000, todo orientado hacia la práctica, todo orientado a que ustedes lo puedan aplicar en sus proyectos propios o de clientes terceros. Y nuevamente agradecerles y sin más, pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes de Facebook, Instagram y YouTube. Y ya nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Recuerden que estos eventos los hacemos con bastante frecuencia. Así que esténse atentos por nuestras redes, que por ese lugar vamos a estar siguiendo, haciendo estos webinars. Con respecto, estoy viendo algunas consultas del sorteo y todo el tema de las semibecas. Sí, eso se los vamos a estar haciendo llegar a sus correos, no se preocupen. Igual que en el anterior evento que hicimos. Así que nada más que agradecerles nuevamente y ya nos estamos viendo. Muchas gracias.